Shalom, shalom, mis amados de Sot, ¿cómo están? Preparados, Biblia en mano, porque hoy vamos a estar hablando misterios. Como siempre, acompañados con el mate, así que mientras que me tomo un mate, te pido que vayas a buscar rápido tu espada y que te vayas a un pasaje conocido que está en Éxodo, capítulo 14. Santo. Hoy vamos a estar hablando de conocer el guión para nuestras vidas. Es importante conocer en esta película de nuestras vidas o en esta película ministerial o en esta película mundial qué rol cumplimos y cómo y qué tenemos que hacer según el guión dado por el Padre desde la eternidad. Porque hay un guión específico para cada lugar en donde estés. Tienes un guión y una asignación específica en tu vida. Pero cuando te unes, digamos, con una congregación en donde estás, eres parte también de cumplir lo que Dios te ha mandado en ese lugar, como también de cumplir lo que te ha mandado hacer en el país en donde te encuentras o mundialmente. Porque recuerda una cosa, que cuando llueve, la lluvia cae para pobres y ricos. La lluvia cae sobre justos e injustos. Y hoy es saber y entender la responsabilidad que tenemos como hijos del Altísimo en cumplir nuestra asignación, pero también saber cómo llegar a ella y entender los procesos y los propósitos por el cual Dios nos pone a ciertas personas también en nuestro camino. Y no a veces a todo el que pone en nuestro camino es para bien. Bueno, no es que no sea para bien, sino que sea una persona que realmente nos ayude. En el sentido normal, ¿no? A ver, ¿cómo les explico? Dios pone personas en nuestros caminos y a veces a la larga de la historia o de nuestro caminar esa persona o nos traiciona o nos falla o algo hace que nosotros digamos, ¡ay! ¿Qué pasó? O ¿por qué, Señor, me lo cruzaste si era para mal? Pero siempre todo tiene un porqué y un para qué y tiene un propósito. Y Gansule Toba, todo nos ayuda para bien. Entonces, cuando empezamos a entender el guión, podemos conseguir los resultados rápidamente y pasar ese proceso. Terminar el capítulo o la temporada de nuestra película. Pero vamos a dejarnos de dar vueltas y vamos a la palabra de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te doy gracias por esta tarde maravillosa. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Padre, por los méritos de Yeshua HaMashiach, te pedimos de tu sabiduría y la revelación de tu palabra, que nos ayudes a acomodar, Padre, la explicación del día de hoy, Señor, para cada uno de tus hijos, de tu hija, de tu pueblo, de aquellos que hoy permites conectándose con un propósito desde la eternidad que escuchen este video. Para la gloria siempre de tu nombre. Amén. Dice así la palabra de Dios, y el verso 14, el capítulo 14, que es un poquito largo,
Dice así: habló Yahweh a Moisés diciendo, santo. Bajamos un poco la música. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin Jairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón, en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y voy a empezar para acá porque para muchos les va a parecer medio raro esto. Yahweh había mandado a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud en la que estaba en el pueblo de Egipto. Esa esclavitud que realmente no los dejaba ni adorar a su Dios, ni vivir libremente. ¿Y cuántas veces en nuestra vida hay cosas que no nos permiten adorar a Dios con libertad y nos tienen esclavizados ciertas áreas de nuestra vida? A veces el temor, a veces la duda, a veces algún área de pecado específico que te ha costado por años salir y que sigues todavía esclavizado o esclavizada, y que sigues todavía en esas cárceles de cautiverio, de cautividad. Que tu alma está clamando y clama día y noche por poder dejar y salir de esa situación, y realmente te ha sido difícil salir. El Padre mandó a Moisés para liberar, como hoy está mandando esta palabra a cada uno de ustedes. Pero entre toda esta historia pasó algo que llamó mucho la atención a nuestras vidas. Moisés habló muchas veces con el faraón, pasaron todas las señales, las plagas, como ustedes vieron, y en un momento logró Moisés, por todas esas manifestaciones de la eternidad, del eterno, del Padre, sacar a Israel con mano poderosa de Egipto. Salieron millonarios, salieron bendecidos, salieron realmente libres a comenzar algo nuevo. Pero lo extraño que sucedió es que en cierto momento Dios, Yahweh, endurece el corazón del faraón. Y ahí es cuando uno se empieza a preguntar: wow, pero tanto nos costó salir de Egipto, tanto nos costó salir de esas luchas, de esa prueba, de esa dificultad, de eso que me encerraba, o eso que no me dejaba avanzar, para que después Dios, para que después tú, Yahweh, endurezcas de vuelta el corazón de Faraón y nos mandes perseguir. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo permites? Muchos a veces dirán: Señor, ¿por qué permites esto? He logrado cerrar esta puerta, y otra vez vienen los procesos, las luchas, las pruebas. Y eso que voy, Padre, direccionado a vivir la vida como tú mandas, como tú me aconsejas.
Y esa es la gran pregunta que muchos están teniendo hoy. ¿Por qué, Señor? Ya no le podemos echar culpa al diablo en estos momentos. No podemos echarle tampoco un poco de culpa a nuestras decisiones. Cuando empezamos a caminar bien, directamente, direccionados y alineados. Porque Dios hace algo más para que podamos salir triunfantes y Él ser glorificado. Por eso yo digo que hoy en día, para que puedas ser feliz, tienes que entender el guión de la película, el guión del proceso por el cual estás pasando, entenderlo para que en ese proceso te sea más fácil, llevadero y alegre, que tendrá un final feliz, un final en victoria, un final poderoso que no has imaginado. Verso 9 dice así: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pin-Hairot, delante de Baal-Zenon. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera. Los egipcios se acercaron, porque Dios seguía endureciendo el corazón del faraón. El faraón, por haberse endurecido el corazón de parte de Dios, quería traerlos a los israelitas de vuelta a la esclavitud y a servir a los egipcios. Como cuántas veces tú has pasado los procesos, has cerrado puertas de pecado, pero hay algo, un cierto momento, que la lucha vuelve y más fuerte. Dice que en eso los israelitas los vieron. Por eso los hijos de Israel, primero lo que pasó fue que temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. El temor es algo que te paraliza. El temor te detiene. Y cuando no entiendes el plan de Dios, puedes llegar hasta retroceder y volver a esa esclavitud. Y volver a esa esclavitud peor del estado en el que estabas antes. Y muchos de ellos dijeron, verso 11, a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Empezaron a reprochar, porque has hecho esto así con nosotros. ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿Cuántos de nosotros en muchos procesos no entendemos el porqué y el para qué de las cosas? Porque no entendemos el guión, porque no sabemos el guión de nuestra película y del proceso por el cual estamos pasando y tenemos que pasar. Pero el caso está en que debemos encontrarlo y entenderlo. Verso 12, ¿no es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Se ve que mucha gente, o muchos de los israelitas, antes de salir, todavía seguían con sus dudas. Todavía seguían prisioneros del temor y de lo que podía pasar. Por eso dice: ¿no es esto lo que hablábamos en Egipto? ¿No es esto de lo que charlábamos y que nos podía llegar a pasar? ¿Y cuántas veces antes de avanzar, de creerle a Dios y a su palabra, de creerle al plan que te ha dado y a la asignación, empiezas a pensar con tu mente
natural y mirando las situaciones de la vida, mirando tus posibilidades, lo que está al alcance de tu mano y lo que tú puedes hacer, y eso muchas veces detiene y te detiene. Detiene los planes de Dios y te detiene de avanzar y de ver grandes milagros y maravillas. Y en este caso, te detiene de ver el mar rojo abrirse. Verso 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La diferencia entre Moisés y el pueblo de Dios es que Moisés conocía el diseño. Moisés entendió el guión de la película. Moisés entendió por qué había pasado y por qué por qué Dios había endurecido el corazón del faraón. Pero muchos de los israelitas no lo entendieron o muchos no lo sabían. Y en esto yo te llevo de vuelta al comienzo de esta palabra. Y quiero que prestes atención otra vez. Habló Yahweh a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, que así que le había dicho a todos, que den una vuelta y acampen delante de Pin Jairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zenom. Delante de él acamparéis justo al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en tierra, el desierto los han cerrado. Y yo, esta es la orden de Dios, y le estaba diciendo, ya les estaba contando cómo era el guión de la película y lo que iba a pasar. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en el Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Y ellos lo hicieron así. Muchos no entendieron cuál era el plan de Dios, el guión de Dios. Muchos no entendieron que Faraón y su ejército fueron vasos creados con una misión y un propósito. Y mucha gente son vasos de honra y vasos de deshonra. Y los vasos de deshonra han sido creados para que sean parte del guión de tu película, parte de tu proceso. Personas que vendrán con celos, envidias, queriendo ponerte piedritas en el camino, pruebas, haciéndote pasar malos momentos, para que realmente o avances o te vuelvas a Egipto. Esas personas no han sido de casualidad que se han cruzado en tu camino. Y esas que se siguen cruzando es porque Dios los preparó con esa asignación y ese es el propósito de esa persona. El propósito de Faraón era esclavizar al pueblo de Israel por 400 años. Y de ahí todavía seguirlos hasta el Mar Rojo. Cuando entendés el guión de la película, cuando entendés el plan del Padre, cuando entendés que ciertas personas fueron creadas solamente para ayudarte a pasar tus procesos, tú ves la historia de tu vida diferente y de otra manera. Pero lo que muchos están necesitando es hoy entender y saber el guión de la película. Y cómo llegar a abrir ese mar rojo. Porque en un momento mismo Moisés, en el verso 15, entonces Yahweh dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No clames, Moisés, recuerda cuál fue
y cómo fue escrito el guión, cómo fue que te dije que iba a pasar. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar, dividiéndolo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Necesitamos entender el guión de la película. Necesitamos entender que esas personas que Dios ha puesto para tratar de, vamos a decirlo entre comillas, amargar nuestra vida, son parte de nuestro proceso que necesitamos pasar para aprender a confiar y acceder a nuevos niveles de conocimiento y de victoria. Para ser feliz y estar alegres, sabiendo que Dios tiene el control mediante el proceso. Cuando vos ves de otra manera la situación por la que estás pasando, ya no estás en amargura, en tristeza, en preocupación. Aprendes a esperar en Dios y a decir: Padre, revélame el guión, revélame el diseño para poder pasar y ver mi milagro, y a que se abra el mar rojo, y para que estos vasos de deshonra sean glorificados, tu nombre sea glorificado en ellos. Porque aunque clamen a ti, si fueron preparados con ese propósito, serán destruidos y no sabrás más de ellos. Tiempo de avanzar y de creerle a Dios. Tiempo de entender que todo lo que viene nos ayuda para bien. Tiempo de saber que cuando estás alineado al plan de Dios, a la asignación por la cual el Padre te ha dado, todo lo que venga te ayudará para tu bien, para tu crecimiento espiritual, para elevarte a un nuevo nivel de conciencia. Pero tienes que estar alineado, alineada, y tienes que estar confiando. Tienes que conocer el guión de la película, y el guión de la película lo consigues estando conectado o conectada con la eternidad. Cuando estás conectado y conectada con la eternidad, el Padre te revela el diseño, el Padre te revela el guión y te dice: tranquilo, tranquila, porque esto pasará así, pero tú tienes que seguir el guión. Por eso dice el Padre que cada vez que algo pase, lo revela a los profetas. Les es revelado lo que va a pasar a los profetas. Les es revelado no solamente a los profetas, sino, como decía la otra vez en la palabra, les es revelado a aquellos que le aman, porque la revelación es preparada para los que le aman. Así que hoy, varón, mujer de Dios, levántate y pide al Padre el guión de la película, del proceso por el cual estás pasando. Porque tal vez no has pasado ese proceso, no has terminado ese capítulo de la película o esa temporada de esa película, porque no conocías el guión, porque lo hiciste mal, porque tomaste decisiones que no estaban escritas en el guión, porque no seguiste el guión. Hoy vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que nos revele ese guión. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
Te damos gracias por esta palabra maravillosa y hermosa, papá. Porque sabemos que cuando estamos alineados a tu asignación, a tu propósito, a tus cosas, Señor amado, todos nos ayudan para bien. Pero Padre, hoy queremos pasar de este capítulo, de esta temporada, de lo que estamos viviendo. Y Señor, te pedimos la revelación del guión de esta película. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, ahora, Sarraka y Serebeka, fuego de Dios sobre cada vida. Declaro y profetizo ahora que el Padre te empieza a revelar los planos, los diseños y el guión de la temporada por la que estás pasando, del proceso que estás pasando. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, empieza a pedir ese guión. Empieza a pedir esa revelación para poder pasar de este proceso y salir de ese proceso que te ha llevado años en cautividad y en cautiverio. Oh, Raka y Sherebeke, Padre, ahora fuego de Dios sobre cada vida. Fuego de Dios ministrando, llenando de la cabeza a los pies. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, ahora recibe de ese fuego. Recibe de esa palabra. Recibe de ese guión escrito. A muchos el Padre empezará a mostrarles, a revelarles sus diseños, a revelarles parte del guión, para que puedan terminar y salir de esos procesos que por años los tuvieron en esclavitud. En el nombre de Jesús. Amén. Amado y amada de Sot, como siempre, espero que esta palabra les haya sido de bendición. Los amamos desde aquí de la República Oriental del Uruguay. Si quieres contactarte con nosotros, si quieres mandar tus ofrendas, tus sedacá, tus diezmos, si quieres pedir oración, puedes hacerlo a través del WhatsApp, a través del más 598 96 984 158. Desde ya les mandamos un abrazo grande. Shalom, shalom y bendiciones para todos.